Señores, el curso se va a desarrollar en 4 sesiones. Bien, hoy día vamos a dar con la sesión 1, ¿no? 1 hora, 1 hora y media, y vamos a completar esta media hora que nos correspondía para la clase del día de hoy, para la sesión que viene, que es la sesión del día 13, me parece, ¿no? Igual tenemos 3 sesiones adicionales que nos faltan, ¿no? Vamos a poder hablar, ¿no? De este tema muy importante que es el planeamiento urbanístico sostenible, ¿no? Porque también muchas veces se conoce, ¿no? Como planificación urbana en otros campos, ¿no? Entonces, vamos a hacer mención a estos aspectos, un poquito hablar, ¿no? Acerca del objetivo, lo que se pretende, ¿no? Con el curso, ¿no? Y lo que queremos es dar a conocer estos lineamientos y básicamente los parámetros a seguir, ¿no? Importantes de lo que sería pues una correcta planificación de las ciudades, ¿no? Y hablar pues de planificación de las ciudades es también hablar en paralelo, ¿no? De etapas de planificación, de ordenamiento urbano, ¿no? Es que vamos a irlos mencionando también en el transcurso, pero básicamente esto siempre va a ser en miras, ¿no? De un óptimo desarrollo urbano, ¿no? Que es lo que se quiere. Importante porque sin eso no vamos a poder tener el éxito de una correcta planificación, ¿no? Entonces, esos aspectos vamos a irlos mencionando rápidamente, ¿no? Lo que respecta al módulo número 1, vamos a mencionar algunos aspectos del marco legal, regulador, ¿no? Del ordenamiento territorial y la planificación urbana, porque son dos conceptos importantes que nos van a llevar consigo a unos instrumentos técnicos importantes, ¿no? Que también vamos a irlos mencionando, los actores sociales que también intervienen en estos procedimientos y algunos aspectos ligados al desarrollo y la planificación, ¿no? Que van a estar insertos en este procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a ir mencionando entonces un poco acerca del marco legal, ¿no? Nosotros es importante tener en cuenta, ¿no? En principio, que ¿no? La planificación urbana, ¿no? O el planeamiento urbanístico sostenible, ¿no? Son finalmente instrumentos técnicos, ¿no? Que nos van a servir o que tienen el objetivo, ¿no? Primero, pues, ¿no? De regular el suelo, ¿no? Y al hablar de regular el suelo es hablar de una etapa de gestión, de planificación correcta de suelo, ¿no? De mejorar los recursos de suelo, para cuestiones de repente de que si esto queremos llevarlo a un proceso de transformación pues positivo, en el caso de las ciudades, o también no conllevarlo a un proceso de conservación, ¿no? De esos dos aspectos se basa siempre este procedimiento, ¿no? Y dentro, ¿no? De las normas especiales de aplicación a este procedimiento, tenemos estas de acá, ¿no? La Constitución Política, también el Ministerio de Vivienda, ¿no? Su ley que lo crea, también la Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, Ley de Gobiernos Regionales, porque también ellos van a ser un actor social muy importante para los casos de instrumentos técnicos de elaboración en beneficio del desarrollo, ¿no? ¿No? De las regiones, también la ley orgánica de municipalidades, porque también van a ellos también tener como órgano jurisdiccional, ¿no? Van a tener unas competencias que el mismo ministerio va a encaminar para cada uno de ellos, ¿no? Como en los casos también de los gobiernos regionales, para esos aspectos, ¿no? De planeamiento urbano. Y también tenemos, ¿no? Otros reglamentos, como el reglamento de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano, ¿no? Por el Ministerio de Vivienda en el 2016. Y por qué no mencionar que también contamos con una guía metodológica, ¿no? Para la elaboración de instrumentos técnicos de sustento para los casos de las etapas de planificación y de ordenamiento territorial, ¿no? Estos son aspectos que están implícitos dentro de este procedimiento, ¿no? Que hemos mencionado. Acá haciendo un stop con respecto a lo que nos dice la Constitución Política, ¿no? Y acá muy importante lo que nos mencionan en los artículos 192 y 193, ¿no? Por un lado, nos mencionan que tanto gobiernos regionales, por un lado, van a promover, si bien es cierto, no solamente tienen por objetivo promover la economía, ¿no? Y el desarrollo regional,
sino también que estos estén en correcta armonía, digamos, ¿no? Con los planes nacionales y locales de desarrollo. Nos empezaban ahí a hablar de una disposición que se les iban dejando a los gobiernos regionales desde la concepción de la constitución política. Planes nacionales que finalmente iban a tener que considerar aspectos normativos en relación, ¿no?, al desarrollo de quién, únicamente de las ciudades, ¿no?, y de las regiones para las cuales iban a servir. Y de ahí está el artículo 193, ¿no?, donde nos menciona, ¿no?, algunas competencias para estos gobiernos regionales. Uno de ellos, de los más principales, estaba el hecho de la formulación y aprobación de qué cosa, de un plan de desarrollo regional concertado, pero en conjuntamente con qué coordinaciones, con municipalidades y sociedad civil, ¿no? Nos empezaban a hablar que había una jerarquía, ¿no?, un orden institucional, ¿no?, de digamos, ¿no?, de algunas competencias que se necesitaban pues respetar, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, también otro tipo de actividades, ¿no?, o competencias que se le establecieron, entre otros servicios, ¿no?, de fomentos, inversiones públicas, financiamiento, la ejecución de proyectos, fortalecer el sistema de inversiones, con el mejoramiento de infraestructuras, ¿no?, de alto impacto y en beneficio, ¿no?, del servicio de la comunidad, ¿no? Pero principalmente, ¿no?, que es lo que nos decía en el punto 1, ¿no?, del artículo 193, esta formulación de estos planes de desarrollo regional, por un lado. Pero luego en el artículo 194 nos empezaban a hablar ya un poco entre el 194 y el artículo 195 acerca de una serie de transferencias y funciones que se le fueron también pasando a entes institucionales, a las municipalidades provinciales y distritales, siendo ellos también órganos de gobierno local, y que también tenían autonomía propia, pero también por ende no necesitaban, tenían por objetivos o como ejes estratégicos, no las dimensiones políticas, económicas y administrativas. Entonces, en el artículo 195, ¿no?, se empezaron a designar, ¿no?, una serie de competencias a estos entes municipales, provinciales y distritales. Y entre ellos fue así como los casos, ¿no?, de los gobiernos regionales, acá fue, pero la aprobación de un plan de desarrollo local, concertado, ¿no? Local porque lógicamente iba a estar ubicado en una localidad, ¿no? Se viera una localidad respectiva, ¿no?, donde tuviera pues una serie de sectores, ¿no?, normativos. ¿Y cuál iba a ser el propósito de esto? No, no solamente ellos, sino que también se le transfirieron la función de planificar, ¿no?, el desarrollo urbano y rural, en los aspectos de suelo urbano y rural, incluyendo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el análisis de zonificación, también incluyendo alcances del urbanismo y el condicionamiento territorial, ¿no? Porque se necesitaba en algún momento, ¿no?, de pensar o repensar qué ejes o con qué ejes estratégicos realmente se estaban o se fueron diseñando las ciudades, ¿no? Pero ¿qué sucedía muchas veces, no? Que esta serie de planes, ¿no?, realmente no se les atribuían en las manos, no se les atribuían a las personas, ¿no?, o a las manos correctas. Porque muchos de estos, pues, no tenían la profesión no bien clara para tener toda la autoridad que su profesión le compete para hacer el diseño de estas propuestas, ¿no? Donde finalmente el beneficiado va a ser el usuario, ¿no? Él finalmente iba a ser el beneficiario, ¿no? O los usuarios, los ciudadanos, que van a estar lógicamente ubicados, ¿no?, en cada una de estas jurisdicciones respectivas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, tener primero en consignación, ¿no?, estos aspectos que también la Constitución política nos decía.
Dentro de los actores sociales, ¿no? También teníamos ese sistema de planificación urbana del Perú, ¿no? Y nos empezaban a hablar, ¿no? Empezando por la planificación urbana, ¿no? Porque decíamos que el objetivo casualmente, ¿no? Del planeamiento urbanístico, planificación urbana como tal, los dos aspectos, instrumentos técnicos importantes, ¿no? Era casualmente eso, ¿no? Regular el uso del suelo, pero a la hora de regular el uso del suelo, era hablar de una etapa de gestión y de planificación. Sí, era importante hablar que la ciudad se podía gestionar y también se podía reorganizar, ¿no? O reordenar. Entonces, se empieza a crear ese sistema de planificación urbana, ¿no? Y se empieza a decir, ¿no? No solamente planificación urbana, sino también territorial, porque iba a tener esa extensión a nivel nacional, regional y local. ¿Quiénes iban a ser los entes encargados competentes de sus autoridades, del gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales, ¿no? Donde estaban ahí los provinciales y distritales, ¿no? Pero que iban a regularse ese sistema de planificación urbana en base a leyes, decretos y reglamentos. Y también en base a instrumentos técnicos que hoy en día se constituyen en programas, planes de desarrollo local, regional. Y donde más adelante empiezan a aparecer pues, los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Otros planes concertados, ¿no? Todos finalmente iban a ser en beneficio, ¿no? De crecimiento y también de la reorganización, ¿no? Del suelo. Entonces, dentro de las instituciones nacionales, ¿no? Nos empezaban a mencionar, ¿no? Esta de acá, Ministerio de Ambiente, ¿no? También el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, también en el Perú, Ministerio de Vivienda, importante, y entre otras instituciones subnacionales y locales, gobiernos municipales y provinciales, porque finalmente de ellos iba a depender esta elaboración de estos programas, de estos planes, y cómo finalmente ellos establecían sus ejes estratégicos, porque muchos de ellos no lo establecían en base a los componentes que realmente ameritaban diseñar los planes, ¿no? De desarrollo urbano. Entonces, muchas veces esas instituciones o este sistema de planificación no urbano del Perú sí se dio en el transcurso del tiempo hasta ahora, pero ¿qué ha pasado, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Que estos planes, primero, como lo habíamos mencionado en uno de los casos, no pasaban las manos adecuadas, lo hacían pues solamente profesionales, ¿no? Dentro de las instancias municipales o provinciales, ¿no? Que de repente no eran arquitectos, no sabían de diseño de ciudades, no sabían de los componentes, ¿no? De la planificación urbana, no tenían en cuenta los ejes de desarrollo urbano y muchas veces diseñaban planes pues, por diseñar, ¿no? Que tan solamente los ejes estratégicos, ¿no? Eran únicamente concentrados más en la parte social y económica para fortalecer el sistema de inversiones que más en preocuparse con que uno de los ejes estratégicos sea el desarrollo urbano, ¿no? O pensar en una ciudad sostenible y sustentable al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que hoy en día también vemos, ¿no? Una serie de instrumentos técnicos, planes que de repente están pensados y proyectados, ¿no? Al 2025, 2026, que realmente no nos dicen absolutamente nada, ¿no? Y que los ejes estratégicos por los cuales pues, se basaron no forman parte, ¿no? De lo que realmente busca la planificación urbana, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿no? Se empieza a ingresar, ¿no? Dentro
del proceso, ¿no? Específicamente de planificación urbana, se empieza a incorporar, ¿no?, la política del ordenamiento territorial. Y nos empiezan a hablar de este proceso porque empezaba a ser importante, para la organización, el mantenimiento de las ciudades, ¿no? Hablar del ordenamiento territorial como un proceso técnico, administrativo y también pues político, para que recién los entes gubernamentales pudieran frente a ello tomar las decisiones, ¿no?, en conjuntamente, ¿no?, con los actores sociales, económicos y políticos, ¿no? Entonces, el ordenamiento territorial empieza a aparecer en el mejor momento, ¿no? Porque nos empezaba a hablar de este procedimiento, ¿no?, con el objetivo que este tenía, que era en principio, ¿no?, la ocupación ordenada del suelo y al mismo tiempo que éste sea sostenible. ¿Quién iba a ser sostenible? El territorio, ¿no? Entonces, nos empezaban a hablar, ok, ¿no?, de qué manera antiguamente habían estado empezando a ser planificadas las ciudades cuando anteriormente pues no podíamos hablar de una planificación al 100% porque, ¿no?, las ciudades se fueron urbanizando en el sentido de cómo fue pues, ¿no?, el crecimiento exponencial, ¿no?, demográfico, etcétera, ¿no? Entonces, esta demanda, ¿no?, o de la necesidad del ordenamiento territorial fue como un beneficio, digamos, para también empezar a incorporar el concepto de desarrollo sostenible. Se empezó con los casos, por ejemplo, de asentamientos humanos, ¿no?, para mejorar en ellos sus aspectos económicos, sociales, físicos, ¿no?, espaciales. Pero también esto sirvió, el ordenamiento territorial, para encontrar los déficits, ¿no?, del suelo, los, digamos, no beneficios, ¿no?, que tenían, pues, ¿no?, nuestro suelo urbano, estas limitaciones que teníamos, nos ayudó sí a encontrar, ¿no?, aspectos potenciales que se podían mejorar, ¿no? Mejorar ya sea en aspectos de trama urbana, mejorar en otras condiciones en beneficio, ¿no?, de buscar una ciudad más sostenible, que emplee criterios ambientales, no solamente económicos, sociales, culturales, institucionales o gubernamentales, ¿no?, sino que pueda ir encontrando la incorporación de estos criterios ambientales, ¿no?, que era algo que luego, ¿no?, la planificación urbana empezó a incorporar el concepto de planificación urbana sostenible. Lo sostenible no lo teníamos antes, ¿no? Entonces, esto se fue incorporando, empezando desde, ¿no?, el proceso de ordenamiento territorial como tal. Entonces, dentro de los principios, ¿no?, del ordenamiento territorial, empezaba a involucrarse el aspecto de la sostenibilidad. Se necesitaba pues hablar en un momento de ciudades más sostenibles, donde se pueda hacer un uso correcto de la ocupación del suelo, ¿no?, que puede estar en armonía, ¿no?, no solamente con la seguridad física, con las condiciones ambientales, viales, ¿no?, pero también pensar en una etapa de planificación de corto, mediano, largo plazo, ¿no? Porque también acá ya se empezaba a hablar de cuál era la meta, pues, ¿no?, de estos órganos gubernamentales dentro, ¿no?, de lo que se quería para sus ciudades, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones partía aquí, ¿no? Estos aspectos empezaban a partir.
Pero otro ente importante que también, ¿no?, empieza a incorporarse a este aspecto es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y que en sus designaciones de sus funciones, ¿no?, nos empiezan a hablar dos aspectos importantes, ¿no?, de la transferencia de funciones que se le designan también a ellos. Ellos iban a ayudar a fortalecer esa formulación de planes nacionales sectoriales de desarrollo, ¿no?, porque ellos lógicamente iban a estar íntegramente relacionados con, ¿no?, los otros entes gubernamentales encargados de estos planes concertados, ¿no?, y que por ende ellos tenían todo em, eh, esta necesidad, ¿no?, de velar, ¿no?, por la correcta actuación de estas autoridades, ¿no?, y que se puede ejercer casualmente esto, competencias pues compartidas, ¿no?, con los gobiernos regionales, locales, en aspectos de urbanismo, desarrollo urbano. Entonces, esos eran aspectos que muchos de estos gobiernos regionales y locales aún no compartían muchos de estos aspectos, pero el artículo 4 de funciones del ministerio sí estaba bien explícito ahí. ¿No? Podríamos decir que era un aspecto que estaba pues, desligado, ¿no?, de ello cuando sí formaba parte, ¿no? Y ahí está la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no?, donde casualmente dentro de sus funciones se establecieron una que otra función en materia ambiental y específicamente en materia también de lo que veníamos hablando de ordenamiento territorial, ¿no? Y que se le designó, ¿no?, dentro de lo establecido en esta ley 27867, ¿no?, es que ellos tenían toda la potestad, ¿no?, de formular, evaluar, dirigir técnicamente y administrar también, ¿no?, los planes, ¿no?, en materia ambiental, ¿no?, y también velar porque se incorpore el concepto de ordenamiento territorial, ¿no?, pero que forme parte de ¿qué? De estos planes, ¿no?, de los gobiernos locales. O sea, estos aspectos nos empezaron diciendo, ¿no?, de la función del Ministerio de Vivienda, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Ley, ¿no?, de entidades municipales, que los conceptos en materia ambiental necesitaban estar implícitos dentro de los planes. ¿Se logró al 100% que esto se dé en la realidad? No. ¿Se confundieron conceptos? Sí, eso sí. Pero al 100% lo que se quería buscar, lograr, pues no se dio al 100%. Entonces, el llamado, ¿no?, de la importancia de ese tema empezó a surgir casualmente a raíz de que estas funciones ya inicialmente habían sido designadas, ¿no? Entonces, nos empezaban incluso a hablar en los casos de la Ley Orgánica de Municipalidades, como el caso de la Ley 27972. Por ejemplo, los casos de los planes de desarrollo local, ¿no? Nos empezaban a estandarizar una serie de tipología de planes, incluso, ¿no?, donde era necesario, pues, estandarizar, ¿no?, por, digamos, grado de incidencia, de presencia o de importancia, porque finalmente todos iban a ser importantes, pero se necesitaba, pues, estandarizar un orden en cuanto a los planes de desarrollo local, ¿no?, porque había una jerarquía, lógicamente, de organización dentro de esa etapa de planificación.
Y por un lado empezaron a surgir para los planes de desarrollo local los planes integrales de desarrollo, ¿no? Casualmente como su nombre lo dice, ¿no? Eran planes íntegros, ¿no? Completos, digamos, ¿no? Donde acá se distribuían, por ejemplo, los planes de desarrollo municipal concertados, los planos tan solamente de desarrollo municipal, ¿no? Porque había lógicamente algunas disposiciones, ¿no? Que las caracterizaban en el sentido de algunos que eran pues con una planificación de repente a un corto plazo, largo plazo, ¿no? Los planes integrales de desarrollo sostenible local también fue otro de los planes, ¿no? Que ya incorporaban ejes de sostenibilidad y del desarrollo urbano sostenible dentro de sus aspectos, ¿no? Como un aspecto, digamos, en un eje principal, pues este aspecto estaba también incluido dentro, pero que iba a formar parte de un instrumento técnico normativo de apoyo, porque pues se necesitaba también tener un plan tan solamente único que pensara, ¿no? En el sostenimiento, ¿no? Ambiental de la ciudad o en las mejoras de los aspectos ambientales de la ciudad. Por ende, se incorporan a estos planes de desarrollo municipal. Pero más no se eliminan los planes de desarrollo municipal para que entrar en vigencia los planes integrales de desarrollo sostenible. Eso no, ¿no? Nunca se derogaron esa serie de planes, ¿no? Se estableció una jerarquía, sí, de importancia, sí. Lo mismo sucedió con los planes de desarrollo económico, porque era esta otra dimensión dentro de los planes de desarrollo local, ¿no? Municipal. Está el plan de desarrollo económico local, ¿no? Finalmente, todos estos iban a ser un compendio, iban a formar parte, ¿no? De un plan generalizado, donde podían estar insertos 3, 4, 5 planes dependiendo, ¿no? De la municipalidad competente y dependiendo de las acciones que quería, pues, ¿no? Tomar como institución. Entonces estaba también el plan de desarrollo económico local, específico nada más, hablar de las dimensiones, ¿no? Económicas, ¿no? Donde incluso que estaba inserto el sistema de inversiones, proyectos a futuro que vayan a generar el incremento económico de la ciudad, en beneficio, digamos, de la ciudad. También se le incorporó el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local Sostenible, porque se necesitaba pues identificar, ¿no? Cuáles iban a ser estas áreas destinadas de repente a este desarrollo económico local sostenible, cómo hacer que una ciudad se sostenga en el tiempo. No era solamente por el hecho de crearle más áreas verdes, sino que también se hablaba del desarrollo económico local sostenible de otros aspectos sostenibles propiamente de la ciudad, ¿no? Sostenible es la parte de la infraestructura, sostenible es la parte del diseño vial, sistema vial, ¿no? Etcétera. Entonces, eso era muy importante tener en consideración. Y de ahí estaban los planes institucionales, ¿no? Donde también por jerarquía estaba el plan de desarrollo institucional, ¿no? Y propiamente, ¿no? Como corresponde, un plan, ¿no? Propiamente de capacidades, ¿no? Y que estos iban, lógicamente, a tener mucha presencia dentro de la ley orgánica de municipalidades, porque si bien es cierto, eran pues de los planes, digamos que en jerarquía, ¿no? Eran los que estaban pues por debajo, ¿no? De todas maneras, ¿no? Iban a comprender aspectos importantes sociales, demográficos, la misión, visión, estos aspectos, ¿no? Para el beneficio finalmente de la ciudad. Y también las actuaciones, ¿no?
de los gobiernos cómo iban a hacer en estos planes de desarrollo institucional, se designaban todos estos roles, ¿no? Entonces, esto estaba lógicamente dispuesto e inserto en este procedimiento. De ahí tenemos, ¿no?, los otros planes, que fueron los planes territoriales, y acá ya nos hablaban de los planes de acondicionamiento territorial provincial, ¿no?, porque era importante considerar esta jerarquía, ¿no? Y lo que muy mal hoy en día vemos, planes de acondicionamiento territorial provincial, ¿no?, que se han visto, por ejemplo, confusiones en los planes, no sabemos si por temas de transcribir información, ¿no?, se han terminado confundiendo planes de acondicionamiento territorial, ¿no?, como planes locales, ¿no?, cuando estos son solamente para las provincias y no para los distritos propiamente, o los gobiernos locales. Y se han utilizado estos nombres, ¿no?, generando una confusión entre, entre los propios usuarios, ¿no?, quienes finalmente están pues, ¿no?, y buscar información en internet y encontrarse pues con serie de planes, ¿no?, de acondicionamiento territorial provincial, que de acondicionamiento territorial provincial no tienen nada, ¿no? Entonces, los planes territoriales se empezaron a designar, ok, únicamente para quiénes, para las provincias. Lo mismo los planes urbanos iban a ser designados para los distritos, las localidades, las municipalidades distritales. Acá no podíamos hablar de planes de acondicionamiento territorial, porque eran planes urbanos. Estaba sí involucrados los planes de desarrollo urbano, los famosos PDU. Y estaban los planes urbano distrital también, ¿no? Porque una cosa era el plan, pues, no de desarrollo urbano, finalmente en proyección a miras, ¿no?, en adelante en un futuro próximo, y los planes urbano distritales, ¿no?, para que se pudiera también tener en cuenta, ¿no?, los aspectos finalmente urbanos, no necesariamente ambientales, pero sí, ¿no?, donde se contemplen, por ejemplo, el recondicionamiento de la trama ya existente, el recondicionamiento vial, ¿no?, renovación de vías o renovación de áreas, ¿no?, o regeneración, ¿no?, de ambientes, etcétera, estaban implícitos ahí. Y ahí estaban los planes, ¿no?, de desarrollo de asentamientos humanos. Por supuesto que se generó, ¿no?, un plan, o se acondicionó un plan específicamente para que también se pudiera diseñar con los lineamientos pertinentes en la ley misma, en esos artículos, ¿no? Nos especificaban estos parámetros y estos lineamientos para cada uno de estos. También lo mismo nos dijeron con respecto a los planes específicos, ¿no?, que estos venían estando en respuesta de unos objetivos específicos que se diseñaban, ¿no? Planes de renovación urbana, ¿no? Si es que ameritaba y se necesitaba hacer el plan de renovación urbana, entonces en el artículo 79 de esta ley teníamos los parámetros específicos para estos casos, algunas zonas que necesitaban de repente, ¿no?, de una renovación urbana, ¿no? No de un cambio exhaustivo, pero sí de repente repotenciar, ¿no?, la ciudad, o repotenciar algunos ejes estratégicos viales. Todos estos, si es que eran necesarios, se iban a contener en este plan de renovación urbana. Y ahí el esquema de zonificación de áreas urbanas también formaba parte de, no como un plan, pero sí como un instrumento técnico, ¿no?, por lo cual se le consignó con este nombre de esquema de zonificación de áreas urbanas, porque podían estos planes también estar acompañados, por supuesto, ¿no?, de digamos, de algunas propuestas, ¿no?, de diseño,
de zonificación de áreas urbanas que permitan de repente una mejora, ¿no? Y esto donde lo vemos, donde normalmente esto digamos, se formaliza en algunas pues ordenanzas municipales de zonificaciones cuando se hacen algunos cambios en las zonificaciones en las municipalidades, ¿no? En las jurisdicciones respectivas. Entonces, es porque previamente muchas de estas han tenido que hacer, ¿no? Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.